Bueno, mis hermanos, para cada uno de ustedes, buenos días. Dios los bendiga, feliz santo sábado para cada uno de ustedes. Me alegra ver la iglesia llena. Yo siempre lo reitero en el culto divino, hermano. ¿Sabe qué significa esto? Cuando la iglesia está llena, significa que el Espíritu Santo sigue obrando en cada uno de nosotros. Por eso es que se ve así, hermanos. Ahora, yo quiero, hermanos, que por favor tengamos bastante silencio y reverencia al momento del culto. ¿Por qué tenemos que estar en reverencia? Por causa del predicador, ¿verdad? No. ¿Por quién? Porque Dios es el que está aquí con nosotros, hermanos. Cuando usted ora es porque invitó a alguien para atenderlo. Nadie atiende a una persona para que luego se vaya. Lo mismo pasó en la oración. Cuando se ora es para que la iglesia esté en reverencia con nuestro Señor. Así que, hermanos, yo sé que ya oramos, pero me gustaría tener una palabra de oración antes de comenzar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este día que nos has regalado. Te queremos pedir en este momento, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe en este estudio para poder meditarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que tu palabra sea delicia y sea gozo en nuestros corazones para poder, Señor, tener una vida de santificación para la honra y la gloria tuya. Te lo agradezco y te lo pido finalizando mi oración. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Listo, familia, para los que no me conocen, mi nombre es Alexander Vega. Yo había venido hace un año aproximadamente. Estábamos en diciembre. Muchas personas no las conozco, otras sí me acuerdo. Conozco rostros conocidos. Las personas que no, pues bienvenido, está en la casa del Señor. Les quiero dar la bienvenida a los jóvenes, a los muchachos, a las personas que también han tenido más experiencia en esta vida. Así que, hermanos, vamos a estudiar la Biblia. Yo quiero que estudiemos, vamos a hacer un exégesis de Mateo capítulo 12. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 12. Cuando lo tengamos, hermanos, decimos amén. Mateo 12, versículo 40. Mateo capítulo 12, versículo 40. Muy bien, dice el texto bíblico. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, note que no es una ballena, dice gran pez. Dice 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuántos días? Y 3 noches. Hermanos, voy a leer otra traducción de Biblia. Voy a leer otra versión. ¿Conoce la traducción del lenguaje actual? Otra versión de Biblia. Entonces, escuchen cómo dice el mismo texto. Mateo capítulo 12, versículo 40, en traducción del lenguaje actual dice: así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así yo también, dice Jesús, el Hijo del Hombre, estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. Note qué cambio en la mayoría de Biblias que nosotros tenemos a esta traducción. Note que el texto bíblico en la mayoría de Biblias, yo creo que aquí tenemos normalmente la Reina Valera, ¿cierto que sí? Tenemos Reina Valera. Dice que estará en el seno o en el corazón de la tierra. Mientras que en la traducción del lenguaje actual dice que estaba en la tumba 3 días y 3 noches. ¿Saben que esta palabra tumba, hermanos, significa Hades o también significa Seol, o sea, sepultura, muerte, ¿sí o no? Todos conocemos eso. Ahora, mire que la Biblia todo lo debe decir por algo, hermanos. ¿Por qué Mateo, en vez de decir tumba, Hades, Seol, por qué dijo tierra? Interesante, sabe que el mismo Mateo ha utilizado la palabra Seol, Hades, también en otros textos, el mismo Mateo. Veamos un ejemplo. Vamos a Mateo capítulo 16. Vamos a Mateo capítulo 16.
y leamos el versículo 18. Mateo 16, 18, hermanos. ¿Tenemos el texto? Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, está hablando Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas ¿del qué? Del Hades. ¿Por qué no dice tierra? Y noten que la Biblia todo lo va a decir por algo, hermanos. Interesante, porque aquí se dijo Mateo Hades. Y también puedo mostrar otros ejemplos que decía también Seol. Hermanos, la mejor manera de saber cuál es un significado correcto, ¿sí lo han enseñado en esta iglesia, hermanos? ¿Cómo están los líderes acá? ¿Sí lo han enseñado? La mejor manera de ver una traducción de Biblia es traducirlo al hebreo, griego o arameo, dependiendo del texto que vaya a estudiar. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué idioma fue escrito Mateo? Nuevo Testamento. En griego. Muy bien. Esta palabra tierra en el griego ge se traduce de esa manera, ge, que traduce como terrestre, territorio y tierra. O sea, como que el texto originalmente está diciendo de que Cristo estuvo 3 días y 3 noches en la tierra. Note que menciona esa palabra y no Seol o Hades. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado doctrinas, por ejemplo, protestantes evangélicas, que han dicho de que Cristo esos 3 días, porque ¿cuántos eran los que hablaba el texto? 3 días y 3 noches. ¿Han escuchado que evangélicos dicen esos 3 días fue el miércoles y el tercero fue el sábado? ¿Cuántos han escuchado eso? Cuidado con esas doctrinas, hermanos. Vamos a ver según la Biblia los 3 días, cuándo empieza, cuándo finaliza, y vamos a ver cómo se aplica también o qué referencia va para el tiempo del fin, hermanos. ¿Cuántos de aquí creemos que estamos en el tiempo del fin? Muy bien. Hermanos, cuando usted le pregunta a ellos, y a un grupo separatistas, hermano, hay grupos que son separados de la iglesia adventista, también dicen que Cristo murió un miércoles y resucitó supuestamente un sábado. Usted le pregunta a estas personas, bueno, ¿cuál es un argumento para eso? ¿Sabe que los 3 días, ellos dicen que los cuentan como 24 horas de los 3 días? 24 horas de 3 días son 72 horas en total. 72. ¿Cuál es el problema de decir que Cristo resucitó un miércoles, hermanos? ¿Sabe que la cultura judía, la Biblia se escribió en un periodo de 1500 años? ¿Sí o no? 1500 años se escribió la Biblia de una forma aproximada. Diferentes culturas, diferentes personajes y diferentes idiomas. Ahora, prestemos atención a lo que va a venir, hermanos. La pregunta es, según la cultura judía, ojo, no colombiana, judía, porque estamos hablando de Biblia. ¿Cómo contaban los judíos los días? ¿Cómo era? Así es. Muy bien, les explico. El procedimiento judío, por ejemplo, para ellos una parte del día, ya para ellos era la totalidad del todo. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda. Digamos una persona cumple años en febrero. Ahora, en nuestra cultura, pues nosotros pues enseña, ¿no? Que el año nuevo supuestamente es en enero, ¿sí o no? En nuestra cultura. Para un judío, cuando comienza el año, ya cumple años esa persona. ¿Entendimos? Cumple años, no necesariamente tiene que llegar el día o el mes exacto. Ya cuando entra año nuevo, ya comienza esa persona, ya cumplió años. Según la Biblia, ¿cuándo es que comienza el año aproximadamente? Entre marzo y abril. Marzo y abril. Toca, hermanos, aquí juega las 7 fiestas judías. Ahora, la pregunta es, si Mateo dice, bueno, que así como Jonás iba a estar en el vientre del gran pez 3 días y noches, menciona también a Cristo. La pregunta es, ¿desde cuándo comienzan los 3 días y las 3 noches según la Biblia?
todos sabemos que comienza desde el día viernes al atardecer. Vamos a leer eso en la Biblia. Vamos a Lucas capítulo 23. Entonces, Lucas capítulo 23. Lucas 23, hermanos, y el versículo 53. Lucas 23, 53. Es el viernes, no un miércoles. Lucas 23, 53 dice, bajándolo de la cruz, aquí cuando iba a ser sepultado Jesús, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no había puesto a nadie. ¿Era día de qué? De preparación. ¿Qué día es? Y estaba para comenzar el sábado o el día de reposo. Viernes era exactamente como lo dice ahí. Ahora, si comienza el viernes, según la Biblia, ¿cuándo acabó? Vamos a Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículo 1. Amén. Muy bien. Dice, el primer día de la semana, dice, muy de mañana fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. ¿Qué día menciona? O sea, que el primer día, ¿cuál es? El domingo. Día preparación viernes, guardaron el mandamiento del sábado y aquí en Lucas 24 mencionan el primer día como el día domingo. Interesante para de pronto aquella persona que de pronto escuche esto por primera vez, ¿no? Que la Biblia relate que el primer día de la semana sea el domingo y no el lunes, como creíamos. Ahora, leamos el versículo 21. Versículo 21 dice, ahí mismo, Lucas 24, 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día. Tercer día. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día era? Domingo. Eso, concéntrese, hermano. Yo sé que, sabe que los adventistas, nosotros conocemos esto a la perfección, pero necesito que capten estos detalles para lo que viene a más adelante. Estos son repasos. Ahora, leamos Mateo capítulo 16. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo 16, 21. El mismo Mateo, el que comenzamos el estudio bíblico, hermanos, sabía perfectamente que era el domingo. Mateo capítulo 16, versículo 21, hermanos. Dice de la siguiente manera. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar, ¿cuándo? Al tercer día. Mateo sabía perfectamente que era el tercer día, haciéndose una referencia al domingo. Mateo capítulo 17, versículo 23. Mateo 17, 23 dice, y lo matarán, pero al tercer día, dice, resucitará. ¿Sabe que Cristo es el único que pudo resucitar entre las otras religiones? Muchos dicen Buda, el Islam. Pero Cristo, hermanos, el único ser humano que la ciencia no ha podido explicar es nuestro único Dios, el único que vive por los siglos de los siglos, hermanos. Cristo, el tercer día dice, Mateo capítulo 20, versículo 19. Mateo 20, 19 dice, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día, dice, resucitará. Ahora, hermanos, es imposible que Cristo resucitara el día miércoles según las referencias que estamos viendo. Pero yo les hago la pregunta, ¿qué profecía según la Biblia habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Ojo, una sola profecía que hable de las tres, porque toda la Biblia habla de los tres, pero por separado. Una profecía que hable de las tres. Esta es la profecía del maná.
Vamos a leer la referencia de los tres en los mismos componentes del maná. ¿Qué es el maná? El maná, hermanos, para los que no saben, era un pan especial que Dios llevaba para su pueblo. Así es, muy bien. Un pan especial que Dios mismo hacía. Yo pregunto, si Dios hacía un pan, ¿ese pan tenía todos los nutrientes que el cuerpo necesita? No le envió pizza, no le envió Coca-Cola, no le envió hot dog, papas fritas. O sea, ¿a Dios le interesa nuestro cuerpo? Le interesa nuestra salud, hermanos. Vamos a leer Éxodo 16. Éxodo capítulo 16. Leamos el versículo 4, hermanos. Éxodo capítulo 16, verso 4. Dice, hermanos, Jehová dijo a Moisés, mira que yo haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en donde, en mi ley o no. Guardar, hermanos, alimentarme bien tiene que ver con la ley de Dios. Como dice, para ver si anda en mi ley o no. Tremendo. ¿O es que usted cree que los 10 mandamientos vienen en Éxodo 19? Cuando el monte, las tablas de piedra. No, hermanos, los 10 mandamientos están hasta el mismo Génesis. Hermanos, ore y santifique los alimentos y ya está. Pero ¿qué dice Dios? Si andan en mi ley o no, es una prueba. Yo no voy a tocar los puntos, hermanos, de cómo se va a alimentar una persona. ¿Sabe que una persona, sabe por qué dice? Es que a mí me cuesta vencer la tentación. Porque primeramente, si usted no vence sus primeras tentaciones, es porque tiene un mal hábito alimenticio. Hermanos, ¿sabe que, como dijo el anciano, yo tengo un ministerio adventista actualizado en internet, yo prediqué sobre la tentación más fuerte. ¿Sabe cuál es la tentación más fuerte para un ser humano? No es la sexual. La tentación más fuerte de un ser humano siempre va a ser la comida. Si usted no sabe cómo alimentarse, si usted no sabe cómo manejar su proceso alimenticio, le aseguro, no va a poder superar las otras tentaciones. ¿Con qué fue la primera tentación que tuvo Jesús? Con comida. Porque yo me hice la pregunta, ¿por qué Satanás no se presentó como una mujer? ¿A Cristo es hombre? ¿Por qué no se presentó, me pongo a pensar, atractiva, sexy? Porque el diablo no es bobo, hermano. ¿Sabe que Elena White dice que el diablo, dice Elena White, el diablo no es estúpido? ¿Cristo necesitaba una mujer o necesitaba comer? Claro, ¿cuántos días había ayunado? Tremendo, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la primera tentación de Eva? La comida. ¿Por qué el diablo no lo tentó también con algo sexual? Ahora, ¿recuerdan ese texto? Pablo dijo en Hebreos 4:15 que Cristo fue tentado en todo según a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué significa todo? Todo es todo, ¿sí o no? Pero claro, cuando vemos las tres tentaciones, la primera fue la comida. O sea que cuando Pablo decía que fue tentado en todo, hermanos, se estaba refiriendo a que ese todo, la madre de las tentaciones, es la comida. Y aquí dice el texto, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Lo dice Alexander Vega, ¿cierto? No, ¿quién lo dice? La palabra de Dios. Hay hermanos que dicen, no sé si ustedes han escuchado, es que el pastor enseñó tal, el hermano dijo esto, enseñó esto. Quítese eso de la mente. Diga, como así dice Jehová. Bien, hermanos, no señalar a otra persona, no meta a la persona. Ahora, volvamos al carril. Leamos el versículo 20. Versículo 20, Éxodo 16, 20 dice, pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron algo para el otro día. Pero crió ¿qué? Gusanos y apestaba. Recordemos que el pueblo israelita tenía que recoger todos los días el maná, ¿no? Todos los días, pero el único día que ya se tenía que esperar, porque Dios lo iba a descender, era el viernes, cuando tenía que recoger la doble porción, ¿sí o no? Doble porción. Hermanos, qué raro ver que un pan de un día para otro dice que hieda y críe gusanos.
Yo le hago la pregunta, ¿qué es lo que se pudre y cría gusanos? ¿Qué es? ¿Es qué? Es un cadáver. Un cadáver es lo que cría gusanos y se pudre. Ustedes han hecho, bueno, de pronto cuando usted deja el pan destapado, no sé, por ahí una semana, ¿sabe qué pasa con el pan después de una semana? Comienza a salir hongos, pero todavía no cría gusanos. Mire este hecho tan interesante. ¿Cuándo es que comienza a podrirse, a tener putrefacción el pan? Y estamos hablando de cualquier pan, pongámosle cualquiera. Comienza a tener putrefacción 3, 4, 5, 6 semanas dependiendo del pan. Pero de un día para otro, ¿qué está pasando aquí, hermanos? La Biblia es interesante, ¿sí o no? Es interesante la Biblia. ¿Sabe, hermanos, que una vez un joven me dijo, ¿qué sentido tiene la Biblia? ¿Qué lógica le veo? Yo le creo más a la ciencia, yo le creo más a la filosofía. ¿Sí se han dado cuenta que hoy muchos jóvenes van por la filosofía? Pero sabe que la Biblia también habla de filosofía. La madre de la filosofía es la Biblia. No, dicen ellos, es Sócrates. ¿Sabe quién es Sócrates? Duro para la filosofía. Pero sabe que Elena White, hermanos, sabe que todo esto se me viene a la mente. Como le digo, vean el video, yo voy a dejar los textos bíblicos en la descripción ahí en YouTube. Elena White dice que Pablo era mayor que Sócrates. Ahora, Cristo que fue mayor, nuestro Dios es poderoso, hermanos. La única que tiene sentido es la Biblia. Ahora, ¿qué representa el maná? ¿Qué representa el pan? Vamos a leer Juan capítulo 6. Leamos, vamos a Juan capítulo 6, versículo 51, hermanos. Juan capítulo 6, verso 51. ¿Tenemos el texto bíblico? Juan 6:51, hermanos, dice de la siguiente manera, dice Jesús, mire cómo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi ¿qué? Tremendo, hermanos. ¿Qué representaba el maná en el desierto cuando Dios lo daba? Representaba a Cristo. Representaba a la carne física. No se vaya a perder estos detalles, hermanos. Sea adventista que ya conozca el mensaje. Ay, es que yo ya sé eso. Qué pereza otra vez eso. Volver a otra. Yo ya he escuchado eso. ¿Recuerdan cuando Dios dice que hay que volver al primer amor? Si usted es una persona que escucha esto por primera vez, muchas veces como quedamos impactados, ¿cierto? Así tenemos que gozarnos el mensaje, aunque ya lo hemos escuchado. Hermanos, lo interesante de esto es que en el pueblo de Israel, la gente que sí obedeció, no se le pudrió el pan, como las personas que desobedecieron. Vamos a leer esta comparación. Vamos a Éxodo 16 otra vez. Éxodo capítulo 16. Note lo que dice Éxodo capítulo 16 y el versículo 24. Éxodo 16, 24. Dice el texto bíblico, hermanos. Dice, ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó, dice, ni se apestó. En otras traducciones dice que no se pudrió, no hedió. Ahora, note este hecho tan interesante, hermano. El pan, cuando el Padre lo envía, yo le hago la pregunta, ¿Cristo de dónde viene? Cristo, como tal, del cielo. Note, primera fase. Segunda, la muerte. Hablemos de la muerte de Cristo. Estas personas que obedecieron a Dios, dice que el maná no se les pudrió. Sabe que según la Biblia dice que el cuerpo de Jesús tampoco se pudrió. El cuerpo de Cristo no agusanó, hermanos. ¿A dónde dice eso? Vamos a leer Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 16, versículo 10.
una profecía hablando de Cristo. Salmos capítulo 16, versículo 10. Dice el texto bíblico: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, ¿qué es corrupción? A lo colombiano, no, corrupción significa cuando el alcalde hace esto de una manera injusta, el político o este hermano que hizo eso es injusto, este es corrupto. ¿Sabe que yo traduje esta palabra, hermanos, en el hebreo? Esta palabra corrupción significa descomponer y corromperse. O sea, que no está hablando de una corrupción moral, sino una corrupción física, de muerte, de cuerpo. Y note que aquí dice que no, el santo, tu santo, dice que tu santo no permitirá que vea corrupción. Pedro sabía perfectamente esto. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Hechos 2, perdón. 2:27. Hechos capítulo 2, versículo 27. Dice el texto bíblico: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, hermanos, es imposible de que Cristo resucitara un miércoles. Ojo, que escuchen por ahí un hermano, no, fue en un miércoles. Porque según la tipología del maná, note, de la historia de Éxodo 16, ¿cuándo era que se tenía que recoger doble porción? El viernes. Viernes era que se recogía doble porción para no guardarlo el sábado, porque el sábado, así como el maná no se pudrió, así Cristo en la tumba de su cuerpo también crió gusanos, no lo hizo. ¿Sí van entendiendo? ¿Sí van esa topología? Note, los tres componentes en Éxodo 16. Sabe que eso también está en el santuario, pero eso está en diferentes fiestas, ¿cierto? Diferentes fiestas, o sea, por eso eran tres en una sola y esa era el maná. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Sí vamos entendiendo? Dice Elena White, el deseo de todas las gentes, página 736, párrafo 3, dice: una dificultad parecía acumularse sobre otra. El sexto día de la semana había visto morir a su maestro. El primer día de la semana siguiente se encontraban privados, dice, de su cuerpo. O sea que Elena White sabía perfectamente el proceso que había pasado Cristo, así como lo dice la Biblia. ¿Cuántos creemos aquí en el espíritu de profecía? Sí, somos una iglesia que creemos en Elena White, ¿sí? Hay una vez que me dijo una iglesia, hermanos, mire, usted puede pararse en el púlpito, pero no me vaya a mencionar a Elena White. Pero lo felicito. Aquí se habla del espíritu de profecía. Hermanos, tremendo. Hay adventistas ya diciendo, no me cite a Elena White. Dígame solo Biblia. Yo siempre digo algo, hermanos. Una persona que no crea en Elena White no le dé ni el privilegio de lavar los baños. Porque una persona que no cree en el espíritu de profecía no es adventista. Ahora, ya resolvemos el tema en los 3 días, ¿sí o no? 3 días, viernes, sábado y domingo, sencillo, el primer día que resucita. Ahora, Mateo 12:40 dice 3 días y ¿cuántas noches? 3 noches también. Ahora, aquí nos metimos en problemas. ¿Por qué nos metimos en problemas, hermanos? Concéntrese. 3 días y 3 noches, listo. La primera noche del viernes al atardecer, ¿sí o no? Bueno, ahí está. Luego la del sábado. Ahora, el domingo no puede participar porque Cristo ya había resucitado, ¿dónde? De día. Exacto. Bueno, ahí van 2 noches, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos la Biblia porque nos confundimos ahora sí. ¿Sabe que así hacen muchos adventistas? No sabemos. No, 3 días, 2 noches y no, vamos para la casa a estudiar. ¿Qué hay que hacer para eso? Vamos a volver a leer el texto bíblico que nos dice un pincelazo. Vamos a Mateo, vamos otra vez a Mateo. Mateo 12. Mateo capítulo 12 y el versículo 40, hermanos. 12:40. Mire cómo dice acá.
como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. ¿A qué historia apunta? A Jonás. O sea que, ¿a dónde tenemos que ir lógicamente? Al libro de Jonás. Entonces, sencillo, hermanos, ahí la Biblia le dice, entonces vamos a leer libro de Jonás. Vamos al libro de Jonás. Jonás, vamos a leer el capítulo 2. Jonás, capítulo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer los 7 primeros versículos. Jonás, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos? Jonás 2, verso 1, hermanos. La idea es tenerlos todos acá. ¿Lo tenemos? Jonás 2. Muy bien. Verso 1, hermanos. Atento. Mire cómo dice. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Primero, ¿qué es lo que hace Jonás? Orar. Dice desde el vientre del gran pez. Y dijo Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Cómo estaba Jonás? Angustiado. Estaba orando. No se pierda esos dos detalles. Y él me oyó desde el seno del Seol. Pregunto, ¿él estaba en el Seol? No. ¿Dónde estaba? Si nosotros decimos, estaba en el Seol, entonces le damos crédito a los evangélicos. Claro, después de la muerte hay vida. Pero ¿por qué dijo Seol, hermanos? En su angustia y en su desesperación se sentía muerto. Exactamente la angustia que tenía Jonás. Note, ¿quién ha experimentado eso? Una angustia tan tremenda donde usted piensa que se va a morir. Duro, ¿sí o no? Ahora, sigamos leyendo, versículo 3. Verso 3 dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Versículo 4. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Versículo 5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma, dice. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos. Quiero hacer un paréntesis acá. La última parte que leímos dice, descendí a los cimientos de los montes. ¿Sabe que la ciencia enseña hoy en día que hay montañas debajo del mar? Eso se descubrió como en el año 1900 hacia adelante, hermano, porque aún se sigue descubriendo. Y Jonás ya lo había dicho en la Biblia. Esa es una de las razones por la cual yo creo que la Biblia es palabra de Dios. La Biblia, ahí dice, Jonás había experimentado y había visto, o había descendido, los cimientos de los... ¿Y dónde estaba? No podía ser en un terreno porque estaban dentro del pez. ¿Cómo hizo? No lo sé. Pero él lo experimentó y ahí lo anotó. Escribió la experiencia que los científicos hasta ahora estaban diciendo. Tremendo. Sabía que la Biblia habla mucho de ciencia, hermanos. Y lo voy a poner un pincelazo también para que reflexionemos. Nosotros somos hechos de ¿qué? Según Génesis. Somos del polvo de la tierra, ¿sí o no? Ahora, el polvo. Sabe que nosotros tenemos muchos componentes químicos, ¿no? Y los principales son nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y, bueno, se me escapa otro, son 4. 4 es esencial. Y sabe que estos 4 especiales, ¿saben dónde se encuentran también? En la tierra, en el polvo. Como dice la ciencia, así Dios lo estableció. No, es que la ciencia tiene razón, hermanos, porque lo que es la materia, el espacio y el tiempo, los 3 se crean de una manera al mismo tiempo cuando el Big Bang explotó. ¿Se han escuchado esa teoría? Pero sabe que la Biblia también dice que las 3 cosas se crearon, pero sin una explosión. Está en el Génesis 1:1, hermanos. No lo vayamos a leer, recuerda, en el principio, ahí hay un tiempo. Dios creó los cielos, ahí está el espacio. Y la tierra, la materia. ¿Cómo los científicos intentan contradecir algo que la Biblia ya estaba dicho? Tremendo. Yo le hago la pregunta, ¿es importante entonces estudiar la Biblia? Tremendo, ¿no? Lo que uno descubre. Ahora, volvamos al punto de Jonás. Leamos el versículo 7. 2:7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí,
me acordé de Jehová, hermanos. ¿Por qué los cristianos somos así? ¿Por qué tenemos que acordarnos de Dios en momentos donde está en una crisis? ¿Sí o no? Ah, no, tenemos todo. Ah, mira, ¿para qué Dios? Uy, echemos play, venga, y la oración. Voy a salir con mi novia. Y el estudio de la Biblia que tenía con tal hermano. La gente se muere espiritualmente cuando no hace la obra misionera, hermanos. ¿Sabe que un cristiano tarde o temprano se va a ir de la iglesia aún por no hacer la obra misionera? Véase todo ese material, hermanos, en mi canal, en Adventista Actualizado. Búsquelo ahí. En el santuario, 3 elementos, ¿no? El lugar santo. El candelabro de oro. ¿Qué representa el candelabro? A Cristo, ¿no? Pero Cristo también dijo, vosotros sois. Y si no alumbro, ¿qué? ¿Qué pasa? Tremendo. Ahora, en el lugar santo estaba la mesa con los 12 panes, ¿sí o no? ¿La mesa es qué? Los panes, ¿qué son? La palabra de Dios. Dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, la palabra es el pan también. Un cristiano que no estudia la Biblia tarde o temprano se va de la iglesia. Ahora, el altar del incienso, ¿recuerdan cuando el sacerdote ingresaba? El incienso, ¿no? Subía el incienso y ¿qué más subía? La oración. Un cristiano que no ore tarde o temprano se va de la iglesia. O se queda, pero está perdido ante Dios. Ahora, veamos la situación de Jonás. Dice que se angustia de en gran manera y comienza a orar y se acuerda, ¿no? Ahora, yo le hago la pregunta. Jonás, al compararse con Cristo, porque notemos que Jonás 12:40 menciona, ¿no? Hace ese paralelo. Así como fue con Jonás, así pasará con Cristo 3 días y 3 noches. La pregunta es, ¿en qué momento Jesús, escúcheme bien, comienza a orar y a angustiarse como Jonás? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? Cuando estaba en el huerto del Getsemaní. Leamos que tiene las mismas características. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 37. Mateo 26, versículo 37, hermanos. Dice el texto bíblico. Mateo 26, 37 dice. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, ¿comenzó a qué? Y angustiarse en gran manera. O sea, como Jonás. Note, ¿sí ven el paralelismo? Jonás y Cristo. Versículo 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velad conmigo. Versículo 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando. Como Jonás. Y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, mire, yo quiero decirles algo. Hay gente que una vez en esta semana, una hermana me dijo, yo siento que Dios no me contesta, yo siento que Dios no me responde, yo oro, yo suplico y yo ya estoy cansada, dijo así, y me cansé de orar. Ahora, ¿sabe que un cristiano, cuando Dios no responde, es donde más hay que suplicarle? ¿Cómo decimos nosotros? No, eso no se ruega. ¿Sí o no? El orgullo, eso no se ruega. Pero a Cristo, a Dios, es el que más se le debe rogar. Somos su creación. Note lo que pasó con Jesús. Lea conmigo el versículo 41. Ahí mismo, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase, dice, tu voluntad. Versículo 44, hermanos. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Cuántos chocamos ahí? No me respondió, ya no oro. Pero ¿qué hizo Cristo? Como no me respondió, vuelvo y oro. ¿Cuántas veces? Dice 3. 3 veces. Cuando Dios a usted no le contesta,
una de las cosas que está pasando en su vida es que Dios lo está probando. ¿Qué tanta fe tiene en mí? 3 veces Cristo. Un católico dijo, no, aquí está el rezo. ¿Se han escuchado eso? Aquí está Cristo rezando. Por eso repitió las mismas palabras. Pero Cristo repitió las mismas palabras de su angustia y necesidad que necesitaba del Padre. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted necesita una emergencia, usted clama, usted sigue diciendo, reclama lo mismo? Ahora, yo le hago la pregunta, note que Cristo dice que iba a tomar la copa del Padre. Pregunto, ¿qué es la copa? La ira de Dios. ¿Dónde dice eso? Para enseñárselo a los que no saben. Vamos a leer Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, versículo 15. Jeremías 25, versículo 15, hermanos. Dice de la siguiente manera. 25, 15. Así me dijo Jehová, Dios de Israel. Toma de mi mano la copa. Note, la copa del vino, dice, de este furor. ¿Qué es la copa? ¿Qué es la copa, hermanos? El furor, ahí lo dice, ¿sí o no? Furor, dice, de este furor, y haz que beban de ellas todas las naciones a las cuales yo te envío. Versículo 16, beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Verso 17, yo tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Era la ira de Dios. O sea que cuando Cristo en el Getsemaní, hermanos, estaba orando a su Padre 3 veces, la copa era la ira sobre el Padre. Yo le hago la pregunta, ¿qué fue lo que mató a Cristo? ¿Qué fue lo que mató a Cristo? La ira del Padre. ¿Dónde dice eso en la Biblia? El Padre, ¿cómo así? Muchos dicen nuestros pecados. El Padre fue el que le derramó la ira por culpa de nuestros pecados, que es diferente. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a leerlo. Vamos a Isaías 53. Isaías capítulo 53, hermanos. Isaías 53, versículo 4. Mire quién lo hirió. Isaías 53, 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros los tuvimos por azotado, como herido y afligido. ¿Por quién? ¿Dice qué? Por Dios, hermanos. No fue nuestros pecados que lo mató, no. El Padre, al caerle la ira por culpa de nosotros, fue el que lo hizo tener en esa angustia y agonía, hermanos. Lo que usted y yo teníamos que pasar, Cristo pasó. Tremendo, ¿no? Saber yo, hermanos, póngase en el lugar de Cristo, saber yo que mi hora de muerte está contada. ¿Sí o no? Cristo sabía que iba a morir. ¿Quién no sabe eso? Hermanos, Cristo sabía que iba a morir. En un proceso de 6 horas, 6 horas estuvo en la cruz, de 9 a 3. Saber que los pecados iban a estar todos en un mismo cuerpo. Todos, así como en el santuario se le pasaban los pecados al animal. Y al mismo tiempo la ira del Padre iba a caer sobre el Hijo. Pero es que yo tengo tantos problemas. No, solo la vida de cristiano, eso es muy difícil. Me cuesta orar, me cuesta estudiar la Biblia. ¿Sabe que ahorita ser cristiano debería ser fácil? Porque nosotros tenemos trabajo, nosotros tenemos comida. Poco o mucho, Dios nos alimenta, ¿sí o no? Dios nos da el sábado para que vengamos. ¿Cuántos hermanos nos están peleando, nos están luchando por eso? Para que les den el sábado. ¿Cuántos hermanos de pronto tienen deudas, pero tienen un trabajo estable? ¿Y qué decimos? Me cuesta esta vida. ¿Sabe que Lucas experimentó algo
que ni Mateo, no, el texto que estamos estudiando, lo vio. ¿Qué fue? Cristo padeció una enfermedad en el Getsemaní de la misma angustia. Note qué enfermedad le pasó a él. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 44, hermanos. Vamos rápido. Lucas capítulo 22, versículo 44. Se me acabó el tiempo. Dice, lleno de angustia, oraba más intensamente, y era su sudor, dice, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea que el estrés de Cristo era tan grande que, ¿qué decía? Se mezclaba el sudor y dice, y la sangre. ¿Sabe la ciencia cómo le dice esa enfermedad? A mí me gusta ser analítico, me gusta por qué pasa esto. Dice la ciencia que esa enfermedad se llama hematidrosis. ¿Cuántos han escuchado eso? Hematidrosis, eso se da por causa de un estrés excesivo, dice la ciencia. Solo puede investigar ahí, en internet. Utilice el teléfono para eso, hermanos. No vea solamente TikToks y vainas así que andan en las redes sociales. Véalo también para estudiar. La hematidrosis se da cuando una persona en exceso de estrés se le revientan las básculas escapulares y comienza a tener sudor y al mismo tiempo sangre. Claro, Lucas no dijo hematidrosis, pero Lucas era médico. Lucas era médico. Sabía perfectamente qué enfermedad era si estuviera en nuestro tiempo, ¿sí o no, hermanos? Ahora, tristemente van a haber personas que van a experimentar lo que Cristo experimentó. Yo le hago la pregunta, ¿a usted le gustaría experimentar lo que Cristo experimentó en el huerto del Getsemaní? ¿A quién le gustaría? Levante la mano el que quiere. Y de una vez, testigos ante los ángeles y ante nosotros. ¿Quiénes son estas personas, hermanos? Hay que decirlo, si está escrito, hay que decirlo, ¿sí o no? Vamos a Apocalipsis 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14, 9 dice, y un tercer ángel lo siguió a gran voz diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de ¿quién? Pero no es que Cristo ya pagó por mí. Note que aquí el texto bíblico está diciendo que hay dos maneras de pagar el pecado. O Cristo lo paga por mí y yo hago su voluntad, o yo pago por mi pecado. Porque no te dice, la ira acá de solo es que tiene la marca de la bestia. Hermano, no hay que predicar sobre eso da miedo. ¿Sabe que estos temas son los que mantienen a los hermanos despiertos? Esos temas, la bestia, la marca. Cristo pronto viene, hermanos. ¿Cuántos se enteraron lo que ha hecho el Papa Francisco el 4 de octubre? ¿Cuántos se enteraron? Ya hace un mes. ¿Qué hizo el Papa hace un mes? ¿Cuántos saben? Muy bien, muy bien. Sacó la encíclica de Laudato Deum, hablando del cambio climático y la nueva orden mundial. Eso hay que apuntar, hermanos, a ley. O sea, pronto se va a cerrar la puerta de gracia y pronto Cristo va a venir, hermanos. Hay que estar preparados para ese evento, para el cierre de la gracia, la cual dice la Biblia, nadie sabe ni el día ni la hora que ha de venir vuestro Señor, hermanos. Ya para acabar lo siguiente, reflexionemos en la muerte de Jesús. Prestemos atención aquí para acabar. Veamos este detalle bonito. Cristo dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 26, 47. Yo le hago la pregunta, ¿quién abandonó a quién? ¿El Padre abandonó al Hijo o el Hijo se separó del Padre? Note que Cristo dijo, por Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe que según la Biblia, el que se aparta siempre va a ser el ser humano de Dios? Siempre somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Finalizamos con Isaías, hermanos. Vamos a leer este último texto. Isaías 59. Isaías capítulo 59, versículo 1.
Mire cómo dice el texto bíblico, mire cómo dice aquí Isaías. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Note, Él no se aleja. Dice, ni se ha endurecido su oído, dice, para oír. O sea, ¿quién es el que se aleja? ¿Quién es el que se endurece? El ser humano. O sea que cuando Cristo estuvo en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? No, el Padre jamás lo abandonó, sino que su naturaleza humana y los pecados que él tenía cargando por la humanidad, él se sintió abandonado por el Padre. ¿A cuántos han pasado eso? Uno hace mal algo ante Dios y ya se siente abandonado, ¿sí o no? Te fallé, Dios, me dejaste, perdóname, discúlpeme. Cuando Dios dice, no, yo estoy acá, es tu pecado el que no te permite ver de que yo estoy aquí. Así como Isaías, así como Cristo lo reitera, hermanos, note, nuestro maestro experimentó eso. Así que mentalícese de que el día en que yo esté mal, aunque yo esté haciendo las cosas bien, este día aún Cristo está con usted. Cristo está con nosotros. Pero también procuremos, hermanos, hagamos la voluntad del Señor. Dijo, ¿qué fue lo que dijo Santiago 3:1? No hagáis maestros muchos, porque en cuanto recibiréis mayor condenación. Hermanos, espero que el estudio le haya sido de gran bendición. Las 3 noches comienza, entonces, según con Jonás, recuerdan, comienza en el huerto del Getsemaní. Note, ¿qué día era? Jueves en la noche. Mire cómo concuerda, jueves en la noche, viernes y sábado. 3 noches, y los 3 días, viernes, sábado y domingo. Hermanos, ¿quedamos claros con el tema? Voy a aprovechar un hermano que haga una pregunta con respecto al tema. Uno solo, por falta de tiempo, o todos quedamos claros. ¿Sí? Tenemos mente de Salomón, perfecto, muy bien. Listo, hermanos, vamos a ponernos de rodillas entonces y terminamos para orar. Oremos. Padre que estás en el cielo, muy buenos días. Damos gracias, Señor, una vez más, porque nos has dado la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, de meditar en ella, de saber de que Cristo murió por nosotros, Señor, no en un proceso fácil, en un proceso de angustia, de desolación, así como también pasó Jonás. Probablemente también nosotros hemos estado en dificultades, mis hermanos en problemas, circunstancias de la vida que han pasado y probablemente te hemos fallado, Señor. Sin embargo, te quiero pedir, Señor, por tus hijos, por cada uno de los presentes que estamos aquí, Señor, para que tu Santo Espíritu siga trabajando en nuestros corazones, Señor. Nos siga renovando, nos siga ayudando para que podamos tener el camino de rectitud y santidad que tanto quieres que veas en nosotros, Señor. Así que por favor bendice a cada uno de mis hermanos y que no olvidemos que en este día santo podamos deleitarnos en tu santo mandamiento. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, mis hermanos. Dios los bendiga. Bueno, mis hermanos, ¿cuántos le dan las gracias a nuestro hermano Alexander? Amén. Bueno, vamos a salir con mucha reverencia. Los diáconos nos ayudan, vamos a entregar el salón, tenemos que entregar a la una del salón.